Hola compañeros y compañeras. Para esta última sesión que corresponde a la quinta semana del curso, lo que en el aula virtual van a encontrar para esta semana un archivo que se llama clase 5, que es similar a lo que hemos venido trabajando en las semanas anteriores. Lo que justamente vamos a ver hoy para PSPP es la opción esta que dice estadística descriptiva, lo que son frecuencias, descriptivo, explorar y tablas cruzadas. Ya hemos visto frecuencias, descriptivos, tablas cruzadas, nos falta por ver explorar. Los vamos a detener un poquito en cada una de estas opciones, porque en las clases anteriores hemos generado únicamente resultados sin prestarle atención. Empezando con frecuencias, si se recuerdan que esto se tiende a utilizar cuando las variables son de tipo cualitativa o de atributo, y que si las hemos especificado bien cuando programamos las variables, se nos facilita identificarlas cuando tenemos un listado como este. Entonces ya sabemos que las que aparecen acá como con unas graditas o un grafiquito y las que tienen como bolitas son las de tipo atributo y que no vamos a tener que ir leyendo una a una a ver si le corresponde o no el análisis de frecuencias, únicamente la podemos llevar como procedo yo acá. Entonces sería provincia, sexo, estado civil, condición de empleo, estudio que cursó, tipo de vivienda que habita, propiedad de la vivienda, edad recodificada por rangos y categorías de salarios. Y desactivamos los estadísticos que aparecen acá. ¿Por qué no son útiles calcular los estadísticos acá? Porque, por ejemplo, con la variable sexo, a la hora de calcular la media o promedio, lo único que hace es sumar el valor de las etiquetas y dividirlo entre el número de observaciones. O sea, coge uno 2 1 2 1 1 2 3, o sea, los valores que teníamos para hombre o para mujer, lo suma y en este caso lo divide entre 100. Este número no tiene ningún sentido. En el caso del mínimo, pues ya reportará 1 y como máximo 2. Igual pasaría en una variable como por ejemplo provincia. Pues el mínimo sería 1 y el máximo 7 y lo que haría para calcular el promedio sería sumar el valor de las etiquetas y dividirlo entre 100. Por eso es que aquí no tiene sentido. Luego vamos a ver un ejemplo donde sí tiene sentido, que en este caso sería utilizando una variable de tipo cuantitativa, pero con la condición de que esta variable los valores sigan un rango o un recorrido corto o pequeño. Por ejemplo, número de personas que habitan en el hogar. Ya sabemos que posiblemente nuestra base de datos no podrían llegar a superar 10. Podría ir de 0 con un mínimo a un máximo de 10. Ahí vamos a ver ahora con un ejemplo cuando tiene sentido utilizarlo. Entonces en este caso le damos OK y como ya sabemos el resultado va a aparecer en una ventana que se llama objetivo. Vemos que acá el ordenamiento que hace el PSPP eh, toma como referencia el valor de la etiqueta. Vemos que por ejemplo acá en provincia lo toma de acuerdo al valor de la etiqueta que se le asignó desde 1 hasta 7. En el caso del sexo vean que de 1 a 2. En el caso de estado civil vemos que van desde 1 hasta 5 y así con todas las variables respeta el orden. Esto lo podemos cambiar porque en algunas ocasiones tal vez los es útil ir colocando los valores de acuerdo a la frecuencia o ordenar las etiquetas de acuerdo a la frecuencia. Por ejemplo, vemos acá que aquí San José, bueno, podría aparecer de primero, debería aparecer de segundo Cartago, de tercero Heredia, de cuarto Punta Arenas y Guanacaste los debería aparecer de último, de acuerdo al valor de la frecuencia. Esto lo podemos hacer fácilmente en el PSPP, es decir, obtener una tabla de frecuencias donde el orden esté condicionado de acuerdo a la frecuencia
y no de acuerdo al valor de la etiqueta. Entonces eso lo podemos hacer desde acá. En analizar, en estadísticos descriptivos, en frecuencias, dejamos las mismas variables y aquí hay una opción que dice tabla de frecuencias. Acá donde dice tabla de frecuencias, vean que por default aparece por valor ascendente. Quiere decir que por valor de la etiqueta, empezando del más pequeño al más grande. Y entonces, en este caso, si los interesa que las frecuencias se ordenen de la mayor a la menor, entonces debería ser frecuencia. Vamos a analizar esto. Frecuencia ascendente. ¿Qué quiere decir frecuencia ascendente? Frecuencia ascendente lo haría igual que las etiquetas, lo haría del menor al mayor. Pero lo que nos interesa es que lo haga del mayor al menor. Entonces sería frecuencia descendente. Le decimos continuar, le decimos OK y vemos acá. Recuerden que para ver los últimos resultados mejor ir hasta el final y luego subir un poquito. Entonces, o vean que desde acá yo me puedo ubicar. Desde acá. Aquí yo ubico los primeros resultados. Acá donde dice frequencies. Y ubico los segundos resultados acá donde dice frequencies. Entonces, vemos acá que justamente las tablas de frecuencias están ordenadas de acuerdo al valor de la frecuencia y ya no de acuerdo al valor de la etiqueta. Por ejemplo, vemos acá que, bueno, San José como era el más frecuente, pues quedó igual en 17. Cartago quedó en segundo con 17 y los menores y la menor frecuencia se reporta en Guanacaste. Por ejemplo, aquí podemos ver también por ejemplo, con la variable edad recodificada. Por ejemplo, vemos acá que más bien se revirtieron las etiquetas a la hora de verlo por frecuencia, en el sentido de que el rango de edad más frecuente está entre 51 a 85 años, le sigue de 31 a 50 años y de último queda de 18 a 30 años. Esta opción es bastante útil porque en algún momento los van a pedir que la información venga ordenada de esta forma para ver qué es lo más frecuente y qué es lo menos frecuente de una forma fácil sin tener que estar leyendo toda la tabla para determinar estas cosas. Ahora, cuando vamos a ver un ejemplo donde se podría utilizar las frecuencias en el caso de una variable cuantitativa. Entonces vamos acá en estadísticas descriptivas a frecuencias, le vamos a decir acá reiniciar para que limpie el espacio. Y acá, como les mencioné anteriormente, funciona solamente cuando el recorrido de los valores que corresponden a la variable es corto. Por ejemplo, total de personas en el hogar y cantidad de personas que trabajan en el hogar. Acá estas sí tienen sentido porque el recorrido es corto. Por ejemplo, la cantidad de personas que viven en el hogar posiblemente no supere el 10, entonces el recorrido estaría entre 0 y 10. Y la cantidad de personas que trabajan en el hogar, como está en función de las personas lógicamente que viven en el hogar, igual no pasaría de cero a 10. Acá sí tiene sentido el cálculo de los estadísticos descriptivos porque la media la calcularía de acuerdo a la respuesta cuantitativa, porque esta no tiene etiquetas, entonces lo hará sobre el valor que reporte cada uno de los hogares. Vamos a ver acá, recuerden que tablas de frecuencias vamos a tener que devolverla a su... Aquí sí vamos a tener que volverla a poner en su valor original, que sería valor ascendente, el que está por default. Recordemos hacer esto. Le damos continuar. Le decimos OK. Y acá vamos al final. Y vemos recuerden que podemos ir desde aquí, que es el tercer cálculo. Entonces vemos el caso del análisis de frecuencias para estas dos variables. Vemos acá que como es una variable cuantitativa no tenía etiquetas, entonces este espacio va a aparecer en blanco. Pero ¿cuál es la utilidad acá? Por ejemplo, tenemos que
Para esta variable total de personas en el hogar, el mínimo es 1 y el máximo es 5. El promedio, que tiene sentido, sería 3.02 personas por hogar. Y acá podemos ver cómo se puede interpretar esto. Entonces tenemos 24 hogares que reportan que tienen un miembro o una persona, que la compone una persona. Tenemos 18 hogares que dice que está compuesta por dos personas. Tenemos 16 hogares que dice que están compuestas por 3. 16 hogares también que dice que están compuestas por 4. Y hay 26 hogares que dicen que tienen 5 personas. Acá el caso de la frecuencia relativa o porcentaje, entonces sería que 24% de los hogares reportan que tienen un miembro, que el 18% de los hogares dicen que tienen dos miembros y así sucesivamente. En el caso de porcentaje acumulado, esta columna es muy importante en un caso como este, porque acá, por ejemplo, vean que lo que hace es, el porcentaje acumulado lo que hace es coger 24 más 18, 42, 42 más 16, 58, 58 más 16, 74 y 74 más 26, 100. Por ejemplo, ¿qué significa este 58? Es un porcentaje acumulado, quiere decir que el 58% de los hogares entrevistados indican que tienen 3 miembros o menos. Otra vez, nos indica que el 58% de los hogares tienen 3 miembros o menos, es decir, tienen o 3 o 2 o 1. ¿Qué significa el 74%? Nos indica que el 74% de los hogares reportan 4 miembros o menos. Y bueno, o que el 26% de los hogares reportan más de 4 miembros. Igual lo podemos ver acá con la variable cantidad de personas que trabajan en el hogar. Y es la misma lógica de análisis. Por ejemplo, acá el 84 me indica que el 84% en el 84% de los hogares trabajan 3 personas o menos. O que en el 94% de los hogares trabajan 4 personas o menos. Esa es la importancia de lo que es la columna de porcentaje acumulado. Igual funciona en frecuencias. Si vamos a las primeras frecuencias que calculamos, por ejemplo, acá viéndolo desde provincia, por ejemplo, acá el 49%, 49 nos indica que el 49% de los hogares están en Cartago, Alajuela o San José. Otra vez, que el 49% de los hogares se encuentran en Cartago, Alajuela o San José. Y el 65 nos indicaría que el 65% de los hogares se encuentran en Heredia, Cartago, Alajuela o San José. Igual acá con la categoría de estado civil del jefe de hogar. Este 61 nos indica que el 61% de los entrevistados son divorciados o casados o solteros. Vean que es muy importante utilizar la palabra o, porque recuerden que son categorías mutuamente excluyentes. Acá no, una persona entrevistada no podría considerarse que tiene simultáneamente algunas de estas características o valores de etiqueta. Por eso es que decimos, otra vez repito, que el 61% de los entrevistados son divorciados o casados o solteros, ¿verdad? La palabra ahí implica intersección, quiere decir que se pueden cumplir las dos características en forma simultánea, pero para eso son las tablas de contingencia o de cruce de variables. Ahora lo vamos a ver. Dentro de las opciones de estadísticas descriptivas también está la opción de descriptivos. Acá en la opción de descriptivos ya habíamos adelantado que funcionan para las variables de tipo cuantitativa únicamente. No funcionan para el de tipo atributo o
o cualitativas, por lo que mencionamos anteriormente, que lo único que haría es coger las etiquetas y hacer cálculos, lo cual no tiene sentido. Entonces, en este caso sabemos que la edad, cantidad de horas que trabaja la semana, donde vemos que si las especificamos bien durante su programación, las variables, no es difícil identificarlas acá, es muy fácil, es las que aparecen como con una reglita, esas son las cuantitativas. En este caso, los estadísticos básicos que siempre se piden son estos que están acá marcados, que serían media, desviación estándar, mínimo y máximo. Le decimos OK, le decimos OK y vemos acá el reporte, acá donde dice descriptivos. Recuerden que podemos utilizar esto que está a la izquierda para ubicarlos y vemos que aquí está el cálculo de estadísticos descriptivos por cada una de las variables. Podemos ir a ver qué otras opciones los ofrece los estadísticos descriptivos. Vemos que únicamente lo que hace es calcularlos, no hay ninguna otra opción de que yo los pueda ordenar de otra forma. Acá en analizar la opción de explorar, que no la hemos visto, tiene una importancia, digamos, eh, es muy importante ver esta opción. Vamos a ver por qué. En la opción de explorar, vamos a empezar con las cuantitativas. Por ejemplo, yo voy a escoger únicamente dos como referencia. Voy a coger edad del jefe de hogar y salario. Acá los va a calcular algunos estadísticos descriptivos que no estaban en opción anterior. Se recuerdan que anteriormente no teníamos, por ejemplo, el cálculo ni de la mediana, ni por ejemplo teníamos el cálculo de los percentiles. Entonces la vamos a ver acá, qué opciones le ofrecen. Acá donde dice estadísticos, los va a decir qué opciones queremos. Entonces yo le voy a dar los tres, le voy a decirle descriptivos, extremos y percentiles y vamos a ver la utilidad. Y vamos a ver la utilidad. Vamos a ver acá, porque a veces pasa esto que se pierde. Le damos continuar, le decimos OK y vamos acá donde dice examine. Acá le damos acá, vemos y vamos a ver los resultados. Por ejemplo, acá en lo que es valores extremos, lo que va a hacer es para cada variable identificar los 5 valores máximos y los 5 valores mínimos. Igual lo hace con el salario mensual, identifica los 5 valores máximos y los 5 valores mínimos. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto los permite determinar si hay algún error de digitación. Por ejemplo, vemos que aquí que el valor máximo es 85. Si por ejemplo por algún error le pusimos un 1 de más, 185, justamente acá lo vamos a identificar y luego lo vamos a corregir y nos indica que ese 85 corresponde al caso 29. Por ejemplo, para irlo a ver, vean que el caso 29, cuando el caso que el programa indica es el que él genera, el que tiene ese consecutivo, el que aparece acá en gris, no el identificador que nosotros le damos. Entonces acá nos dice que el 29, vean que la edad es 85. Si hubiese algún error, pues lo podemos corregir desde acá porque el programa nos indica en qué caso corresponde. Lo vemos acá. Lo vemos acá. Por ejemplo, dice que el valor mínimo aparece en el caso, en el número de caso 15. Entonces podemos verificar. Y justamente acá vemos que aparece el 15. En el caso 15 aparece la edad mínima de 18. Entonces, esto tiene
eh, una importancia en cuanto a que los permite identificar posibles errores de digitación. Con respecto a los percentiles, a la que le vamos a prestar atención es a las que aparecen aquí arriba, la que dice H-average. A las que dice H-average no vamos a ver lo de las bisagras de Tukey, que son otras formas alternativas de calcularlos. Pero acá vean que tenemos los percentiles, que en muchas ocasiones se los piden que calculemos para las variables cuantitativas. Recordemos que los más comunes son el percentil 25, el 50 y el 75. Por ejemplo, el percentil 25 los indica en el caso de la edad que el 25% de las personas entrevistadas tienen 32.25 años o menos, o decir que el 75% de los entrevistados tienen más de 32.25 años. En el caso de percentil 50 los indica que el 50% de los entrevistados tienen 46.5 años o menos, o que el restante 50% tiene más de 46.50 años. En el caso percentil 75 los indica que el 75% de los entrevistados tienen 59.75 años o menos, o que el 25% restante tiene más de 59.75. Acá, en el caso del percentil 25 en salarios, los indica que el 25% de las personas entrevistadas tienen un salario de 1.191,25 o menos, que la mitad de los entrevistados, o el 50%, tienen un salario de 2.199 o menos, y el restante más de este valor. Y el percentil 75 los indica que el 75% de las personas entrevistadas tienen un salario de 2.942 con 25, y que el restante 25% tendrían un salario superior a este valor. Aquí está el caso de los percentiles. Y recordemos que el percentil 50 es la mediana también. Acá, con respecto a los descriptivos, aquí los amplía un poquito lo que teníamos en la opción anterior. Vean que ya los calcula aquí la mediana. Bueno, la mediana es igual, como mencionamos aquí, igual que los percentiles. Por ejemplo, en el caso de la edad, vemos que la mediana es 46,50, lo mismo que el percentil 50. Y tenemos aquí otros cálculos, como por ejemplo, que tiene que ver con la distribución normal, que es la simetría y la kurtosis. También el cálculo de la desviación estándar y la varianza. Y también los calcula el intervalo de confianza para la media. En este caso quiere decir que la edad promedio se puede mover entre 43.62 y 50.52. Bueno, esto ya es parte de lo que correspondería a lo que es estimación, que es un tema de inferencia estadística y cómo se construye justamente este intervalo, que es básicamente tomar la media más menos 1.96, que corresponde al valor tabulado para el 95%, por el error estándar. Y como resultado tenemos esto, pero como lo menciono, no lo voy a prestar atención acá porque eso es parte de lo que es inferencia estadística. Igual acá tenemos con el salario, que la media es 2080 y que la mediana es 2199, igual que el percentil 50 que tenemos acá. Esto es la importancia de lo que es la opción de explorar. También la opción de explorar los permite hacer estos cálculos tomando como referencia una variable cualitativa. Es decir, por ejemplo, los podría interesar obtener estos datos separando hombres de mujeres, pero sin necesidad de tener que dividir el archivo como lo vimos en la clase anterior. Sin necesidad de hacer esto, podemos obtener estos cálculos. Esto opera de esta forma. Entonces vamos acá
donde dice analizar, igual recuerden, estadísticos descriptivos. Lo voy a hacer con, perdón, explorar, analizar, estadística descriptiva y explorar. Acá lo voy a hacer únicamente con la variable, por ejemplo, edad. Quiero ver todo esto que vimos anteriormente de percentiles, valores máximos y mínimos y los otros cálculos estadísticos, pero por hombre y mujer, sin necesidad de dividir el archivo. Únicamente lo que colocamos acá es la variable cuantitativa, donde dice lista de pendientes, y en la lista de factores vamos a decirle que lo hagamos por sexo. Revisamos otra vez la opción de estadísticos, aquí los tenemos. Si los interesa únicamente, por ejemplo, los percentiles, pues dejaremos únicamente los percentiles. O si los interesa los extremos, dejaremos solamente los extremos. En este caso yo voy a dejar los tres. Vemos aquí que los dice las opciones. No hay nada aquí relevante. Le decimos OK. Vamos a la ventanita de objetivo. Vamos otra vez aquí donde dice examine. Y por ejemplo, acá vemos que con la variable edad por sexo, primero los va a tomar el caso de los hombres y luego los va a tomar el caso de las mujeres. El programa lo que hace es que primero lo hace con los dos, los hace juntos, vean que tenemos los primeros resultados para los 100 y luego procede a hacerlo de forma separada para hombres y mujeres. Por ejemplo, vemos acá que calcula los valores máximos y mínimos para hombre y para mujer. Y también calcula los percentiles para hombre y para mujer. Y también lo hace para el caso de los estadísticos eh, descriptivos. Vean que lo hicimos por sexo. Igual lo pudimos haber hecho por ejemplo, por provincia. Acá en la que dice lista de factores, podríamos haber puesto provincia. Y por ejemplo, si únicamente los hubiesen interesado los percentiles, le decimos continuar, le decimos OK. Vamos acá y donde dice examine, se recuerden lo último. Entonces nos va a aparecer el resultado. Nos va a aparecer el resultado por provincia. Vemos acá que primero hace un análisis general y luego lo hace por provincia. Vemos acá que los percentiles por provincia para San José, Alajuela hasta llegar a Limón. Esta es la importancia de lo que es la opción de examinar. En el caso de tablas cruzadas, ya la habíamos visto en una clase anterior, que funciona únicamente para variables de atributo o cualitativas. Sí podemos incluir una cuantitativa cuando la hemos recodificado. Cuando la hemos recodificado sí la podemos utilizar. Inclusive sí podemos utilizar una cuantitativa donde el recorrido es corto. Ahorita vamos a ver el ejemplo, como el caso que vimos anteriormente con total de personas en el hogar y total de personas que trabajan en el hogar, que los valores máximos van desde 1 a... Los valores o el recorrido va desde 1 hasta 5. Entonces vamos a ver cómo funciona, pero estrictamente deberían ser solo variables de tipo de atributo o cualitativa. Entonces, ya habíamos visto, por ejemplo, cómo cruzar una variable como sexo con estado civil, que por lo general habíamos indicado que existe como una norma o tal vez recomendación donde debería ir en filas las que tienen más etiquetas, en este caso estado civil, y en columna debería ir la que dice sexo del jefe del hogar. Si se recuerdan que por default la tabla de contingencias
contiene los valores de recuento que son las frecuencias absolutas conjuntas, porcentaje fila, porcentaje columna y porcentaje total. Ya eso lo hemos visto en la clase anterior. Por ejemplo, si los interesa esta, le damos continuar, le damos OK y podemos ir acá donde dice crosstabs. Y donde dice crosstabs, vea que tenemos las tablas con todos los cálculos de, de porcentaje fila, porcentaje columna y porcentaje sobre el total, donde había mencionado en la clase anterior que aquí hay que tener bastante cuidado porque hay que saberlos interpretar de forma correcta. Si recordamos un poquito, acá lo que nos dice es este 10 que aparece acá es de que del total de entrevistados, 10 son hombres solteros, 11 son mujeres solteras y que el total de solteros serían 21. Lo que haría referencia a este 47,62 sería el porcentaje fila. Vean que lo que dice para hombre y lo que dice para la mujer suma 100 en fila. Quiere decir que del total de solteros, 47,62 son hombres y 52,38 son mujeres. Con respecto al porcentaje de columnas, se recuerden que se lee hacia abajo. Se lee hacia abajo. Entonces se interpreta de esta forma. Del total de hombres, 20% son solteros, 18% son casados, 22% divorciados, 18% viudos y 22% de unión libre para la suma total de 100. En el caso de las mujeres, 22% son solteras, 22% son casadas, 18% divorciadas, 18% viudas, 20% viven en unión libre para el total de 100. Y el porcentaje sobre el total, que es el que aparece de último, por ejemplo acá, nos indica que del total de los 100 entrevistados, 10% son hombres solteros, 11% son mujeres solteras, 9% son hombres casados, 11% son mujeres casadas y la suma de todos estos da el 100 que aparece acá. Todas tienen la misma interpretación independientemente de bueno, de las variables que estemos cruzando, pero sí hay que tener cuidado de interpretarlas bien. Siempre el consejo es que verificar que sume 100, ¿verdad? Que sume 100 para saber si lo estamos haciendo en fila o en columna. Si recordamos una tabla como esta, le podemos quitar algunos porcentajes que tal vez no los interese, que únicamente es ir acá en celdas y decirle que, por ejemplo, no los interesa ni el porcentaje fila ni el porcentaje columna. Le decimos continuar y le decimos OK. Y aquí aparecen los resultados de una tabla donde, no incluye el porcentaje fila ni el porcentaje columna. Podemos hacer otro ejemplo. En esta acá tablas cruzadas. Lo podemos hacer con las que habíamos recodificado, por ejemplo con edad. Podríamos tomar edad recodificada por rango, que eran 3 rangos, que podría ir en columnas, y podríamos tomar provincia. Y aquí en celdas podríamos dejarle únicamente el recuento y total. Le damos continuar, le decimos OK. Le decimos OK. Y aquí tenemos los resultados. Por ejemplo, que en este 5 nos indica que en San José hay 5 personas que tienen entre 18 a 30 años, 4 personas que tienen entre 31 y 50 y 8 personas tienen de 51 a 85 años. Recuerden que funciona para variables de tipo atributo, pero vamos a ver qué pasa en una variable
donde una cuantitativa que tiene un recorrido pequeño. Entonces vamos acá donde dice tablas cruzadas y vamos a hacerlo, por ejemplo, por sexo, que vamos a colocarlos en columnas y vamos a tomar, por ejemplo, cantidad de personas en el... vamos a ver, no funciona esta. O sea, cuando yo voy a cruzar variables tienen que tener también sentido, ¿verdad? Tiene que tener sentido. Podría ser, sí, podría ser sexo del jefe del lugar y categorías de salario, perdón. Y vamos a ver cuál funcionaría acá. Recuerden que como no está cumpliendo criterio estricto, a veces es difícil identificar. Podríamos hacerlo con eh, total de personas que trabajan en el lugar, filas, y podríamos tomar provincia de residencia. Podríamos tomar estas dos. Recuerden que a mí me costó aquí un poquito identificar cuáles cruzar porque de hecho el procedimiento no está pensado originalmente para esto. Entonces las variables que vamos a tener que cruzar también tienen que tener sentido. Aquí en celdas verificamos que son los que les interesan. Por ejemplo, acá únicamente me va a interesar. Ven que hay unas ocasiones que se, se, se pierde decimos, ven que no los deja avanzar hasta que tenemos que decirle continuar. Le damos continuar y ok. Y vamos a ver el resultado. Recuerden que acá ir al último, donde dice cross tabs acá, para aprovechar esta opción. Y vemos que, bueno, la tabla aquí tendría cierto sentido. En el caso de que en San José tenemos 5 hogares que dice que tienen una persona. En Alajuela tenemos 2 hogares que dicen que están compuestas por una. Y por ejemplo tenemos que, si lo leemos acá, hay un 24% de los hogares que dicen que tienen una persona a nivel nacional. Por ejemplo, este 4 los indica que en San José hay 4 hogares que registran 2 miembros. Por ejemplo, este 3 que aparece acá los indica que en Guanacaste hay 3 hogares que registran que tienen cinco miembros. Como ven, la podemos utilizar siempre y cuando el rango sea o el recorrido sea pequeño y que también el cruce entre esas dos variables tenga algún sentido porque no siempre la tienen. Y si queremos hacer el cruce con una variable que tiene un rango muy amplio como la edad y el salario, lo que corresponde es recodificar esa variable como lo hemos hecho en las clases anteriores y podemos hacer algo como lo que vemos acá, donde la edad la estamos tomando ya, eh, ya recodificada. Ok, lo que procede en este caso sería guardar eh, los resultados. Recuerden que uno de los archivos que, bueno, siempre lo vamos a guardar como un HTML, que es como el más amigable dentro del PSPP. Yo le voy a poner mi nombre. Voy a ponerle Ángel 5. Igual, yo luego les voy a indicar en la otra parte de la clase qué es lo que me tienen que presentar para esta semana. Igual lo voy a especificar en el apartado de las tareas, pero en específico es generarme en el reporte con las estadísticas, con las frecuencias, los cálculos estadísticos descriptivos, algunas opciones de explorar y algunas tablas de contingencia o cruce de variables que yo les voy a especificar en el apartado de tareas y también al final del apartado siguiente que es relacionado con el R Commander. Entonces la primera parte de la clase sería esta y terminamos con lo que es guardar el reporte. Le damos guardar.
Ya verificamos que quede siempre en el HTML y lo tenemos acá.